mucha alegría y además muy contenta de poderos presentar a un gran autor de muchos libros, pero yo hoy en concreto voy a presentar dos de sus obras. Tengo aquí a Francesc Miralles. Buenas tardes, Buenas bienvenido tardes. a este espacio donde vamos a estar charlando tú y yo, pues un tiempo que se nos hará corto seguramente sobre conceptos que tú has trabajado, que tú has vivido y que tú continuamente estás escribiendo en tus maravillosas obras. Yo quiero contar algo sobre ti, Francesc, algo que yo creo que a las familias que me puedan escuchar, pues si alguien no te conoce y se pregunta, bueno, ¿y quién es Francesc? Yo quiero contar 4 cositas sobre ti. Para empezar, que te licenciaste en filología alemana. Ahí es nada. Un idioma que además no conocías y que tuviste que aprender, ¿verdad? Yo te he estado leyendo. Y te dedicabas en un principio a la editorial y como traductor, pero en algún momento viste que eso no era lo tuyo y en un momento dado dijiste, bueno, voy a escuchar un poco qué me dice mi corazón y qué es lo que me está pidiendo ahora mismo, voy a parar este proyecto y voy a viajar por el mundo. Y en un viaje por la India escribes tu primera novela, luego vinieron muchos más libros, pero llega un momento en el que haces un viaje a Japón con tu amigo Héctor García, porque escucháis que hay una aldea, una zona rural, ¿no? En Okinawa, Ogiri, que creo que se llama, que dicen que tienen el récord Guinness donde están las personas más longevas del mundo. Y ahí que te vas y dices, bueno, yo tengo que saber qué hay detrás de estas personas que cuando llegan a los 100 años el gobierno les da un diploma por haber llegado a esa edad y además con buena salud. Os vais a Okinawa, Héctor y tú, y ahí es donde nace Ikigai, esta gran obra que después de no muchos años se ha traducido a casi 67 idiomas, si no me equivoco. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? ¿Estamos bien? Fantástico. Estamos fantásticos ahí, venga, genial. Entonces, la cuestión es que ahora mismo yo, después de leerte y de reflexionar contigo, también, tengo que mostrar aquí que tengo pues el método Ikigai. Bueno, ¿qué significa esto del método Ikigai? Yo me quedo con la idea de que es poder construir una vida que merezca la pena ser vivida. Y a partir de aquí te dejo tu espacio. Si un padre o una madre que está en plena crianza, que está en plena adolescencia, quiere beneficiarse de este concepto para la crianza, ¿qué podríamos decirle? Sí, yo creo que más que centrarse en su propio Ikigai como padre o madre, que eso casi no se puede decidir. Hay hombres y mujeres con un instinto paternal-maternal mayor que otros, porque hay personas que toda su vida han tenido ese deseo, otras que quizás ha venido como un regalo de la vida, que quizás unos tienen más paciencia, los otros tienen menos, hay gente más fría, más cálida, más acogedora. Entonces, yo creo que el Ikigai de los padres se puede modular en cuanto a lo profesional, pero sí podemos ayudar mucho a los hijos e hijas a encontrar su Ikigai, porque realmente las épocas en las cuales una persona se plantea qué voy a hacer con mi vida, cuál va a ser mi propósito, cuál va a ser mi misión en este mundo, es sobre todo entre los 15 y los 17, 18 años, que es cuando dejamos de ser niños, pasamos a la vida adulta, pero aún no la acabamos de entender del todo, aún tenemos la inocencia del niño, pero nos vienen responsabilidades de adultos, como por ejemplo hacer la selectividad y tener una lista donde hay que apuntar las facultades donde tú quieres estudiar y eso que tú estudiarás marcará el resto de tu vida. Por lo tanto, estos chicos y chicas tienen muchísimo estrés, muchísimas dudas, no saben si se equivocan eligiendo una cosa o la otra, y ahí los padres pueden ayudar muchísimo a dar confianza y podemos profundizar en todo esto en esta conversación y ayudar a que sus hijos tengan un Ikigai. Sí, es verdad que yo te he oído decir que los niños, las niñas en general nacen con un Ikigai y en la adolescencia lo pierden, ¿no? Y esa es la labor nuestra también es como si fuera una llama que da sentido a su existencia y llega a la adolescencia y parece como que se apaga, ¿no? Se debilita, ¿no? Entonces lo importante de poder mantener esa llama
despierta, ¿no? Pero si son los padres quienes tienen que echar esa, digamos, esa leña al fuego para que se siga manteniendo, ¿no? Sí, ¿Cómo hacerlo? a ver, es verdad que los niños están naturalmente unidos a su Ikigai, que significa propósito de vida. ¿Por qué? Porque tienen pocos filtros mentales, no racionalizan las cosas como los adultos. Esa es la gran diferencia. Por eso nos gusta ver a los niños jugar o verlos en una película, y porque tienen algo que nosotros hemos perdido, que es esa naturalidad de la niña que se sube a una silla y canta delante de su familia, el niño que es más interior y está en su cuarto dibujando, leyendo, escribiendo. Entonces, los niños están naturalmente unidos a su elemento, a aquello que se les da bien hacer, y eso se va perdiendo con el tiempo porque tenemos que ir atendiendo como a presiones externas. ¿Qué estudiarás? Letras puras, no sé cómo es hoy en día, pero en mis tiempos, letras puras, letras mixtas, ciencias. Si escoges eso, no podrás ir allí. Si escoges aquí, no podrás ir allá. Entonces ya desde lo muy joven te están estresando y te están obligando a tomar decisiones que van a marcar tu vida. Entonces, sí que es verdad que a medida que nos hacemos mayores, nos vamos alejando de lo que es espontáneo en nosotros, de nuestra esencia, de nuestras pasiones. Por eso hay una famosa conferencia de Randy Pausch que se llama La importancia de seguir los sueños infantiles, donde él dice que si alguna vez te ves perdido en la vida, como que has extraviado tu rumbo, recuerda quién eras como niño, ¿no? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Qué odiabas hacer? ¿Qué sueños tenías? ¿Qué lista de deseos estaba en tu hoja de ruta personal? Y si recuperas eso, pues puedes retomar un poco el contacto con lo más hondo de ti mismo y ir camino del Ikigai. Entonces, ¿de qué manera los padres pueden ayudar a los hijos adolescentes a recuperar eso espontáneo? Podemos decir varias cosas aquí. Una de ellas sería no tratándoles de imponer nada. Yo creo que los padres de hoy son más modernos que los de mi generación o la de mis padres propios, ¿no? Porque en esa época, por ejemplo, se estigmatizaba que el niño o la niña le gustara las bellas artes o le gustara escribir o le gustara la danza, diciendo, no, de esto no vivirás, no te ganarás la vida. Entonces parecía como que había que estudiar para abogado, para económicas, no sé, ingeniería, y que el otro nos sirve para ganarse la vida, cuando Claro, luego, al final, todos conocemos abogados que se ganan muy mal la vida, y yo te puedo hablar de muchos pintores y escritores que se la ganan fantásticamente bien, depende de lo buenos que sean, ¿no? Entonces, una tarea de los padres para mí es dar permiso, dar libertad para que el chico o la chica pueda elegir su propio camino, aunque los padres sean médicos. No por eso mi hijo tiene que ser un médico. Quizás quiere hacer algo totalmente distinto, quizás quiere ser un actor de teatro, ¿no? Y claro. segunda cosa que yo creo que tienen que otorgar los padres es permiso para equivocarse. Porque, ¿qué pasa? Mira, yo, por ejemplo, Leticia, cambié de carrera 4 o 5 veces. Entonces estuve apuntado en psicología, empecé periodismo, luego la filología inglesa, luego cambié a la alemana. Entonces, en los primeros años de vida es cuando aún tenemos tiempo de ir viendo, de ir cambiando, y si en un tipo de materias no te identificas, pues te vas a otras. Entonces, que no sienta que nuestro hijo, nuestra hija, que le penalizamos porque ha cambiado de opinión. Al revés, decir, oye, ¿tú crees que te puede gustar filosofía? Darle herramientas, ¿no? Decir, oye, ¿por qué no te vas de oyente a un par de clases antes de apuntarte y que luego te tengas que esperar otro año para ir a otro sitio si no te gusta? Vete de oyente a un par de clases, mira a ver cómo te sientes. Piensa a ver si es aburrido, si es divertido, si tú te imaginas ahí 4 años, si igual no. Entonces, darles maneras, técnicas, herramientas para que ellos puedan encontrar su propio camino. Esa sería la idea.
Qué bueno. Yo no sé si existe, pero así como en las escuelas, eso suele tener el día de puertas abiertas para ir y conocer la escuela, estaría bien, ¿no? El día de las puertas abiertas de las carreras para que los alumnos, alumnas de bachillerato pudieran ir, ¿no? Ir pasando de clase en clase, ¿no? Escuchando distintas asignaturas y quizás ahí conectarían con algo, ¿no? De hecho, en la universidad se puede hacer, no lo pone en ningún sitio, pero como las clases son abiertas, no se pasa lista, no se sabe quién es alumno y quién no. O sea, tú te puedes ir a tu ciudad, a la facultad que quieras, a una clase magistral, te sientas atrás y ves lo que están aprendiendo. Y de hecho, eso es lo que hizo Steve Jobs. Steve Jobs no se graduó en nada porque no tenía dinero, sus padres, bueno, era un chico adoptado, no eran circunstancias fáciles, pero él empezó a ir a clases de oyente de diferentes cosas y ahí le vino la pasión por la tipografía, fue una clase de tipografía que luego usó en sus ordenadores, o sea, que satisfacer la curiosidad, hablar con personas que están estudiando cosas distintas, si tienes curiosidad por la fotografía, ve a visitar un buen fotógrafo, una buena fotógrafa, pregúntale cómo es su trabajo, qué es lo mejor, qué es lo peor. Entonces yo creo que ese es el mejor trabajo previo que podemos hacer antes de tomar decisiones. Qué bueno. Yo te he leído en el Ikigai que cuando vas a Okinawa y quieres averiguar qué es lo que hace que esas personas sean tan longevas y tengan tan buena salud y entre otras muchas cosas que te explican, ¿no? Todos coinciden en que tienen una vida muy activa y que hacen aquello en lo que fluyen, algo que les hace, pues eso, felices y que les hace conectar con emociones más positivas, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que puede que haya padres, madres que quizás antes de, bueno, de experimentar la maternidad pudieran tener algo que bueno, les conectara con este concepto de Ikigai, ¿no? Habían encontrado una pasión, una afición, algo en lo que disfrutaban, pero llega la maternidad y se frena su Ikigai, por así decirlo, ¿no? Tiene que haber como un periodo de, pues, de atender a un otro, de cuidados, de sacrificio, de sueño y demás. Entonces, puede que haya padres que cuando pasen los años de crianza puedan recuperar su Ikigai o a pesar de pues los cuidados y lo que exige muchas veces la responsabilidad de los cuidados, puede mantener ese Ikigai conectado. ¿Me explico? Sí, o los padres, ¿te refieres en Sí, el mundo de los sí, padres? sí, porque padres y madres que están bien, que tienen bienestar emocional, que tienen también un proyecto de vida aparte de la propia construcción de la familia, cuando están bien, Sí, toleran más fácilmente, sí. ¿no? El No, llanto, las y que rabietas. nuestros padres son un ejemplo para nosotros. O sea, siempre se ha dicho que la mejor manera de educarse es con los propios actos. Si tus padres están insatisfechos con su trabajo, no se atreven a cambiar, vuelven a casa enfadados, de mal humor, se están quejando siempre de la jefa, del jefe, están en negativo, los chicos van a tener una visión pesimista de lo que es el mundo laboral y van a pensar, cuando yo sea mayor, pues seré como mi padre, seré como mi madre, voy a sufrir, no me gustará, estaré esperando el fin de semana, se me hará largo el tiempo. En cambio, padres y madres que hacen lo que les gusta, que ponen pasión en su trabajo, están enseñando a sus hijos a buscar una actividad que les llene, ¿no? Que les dé sentido a su vida. Por lo tanto, sí que es verdad que los padres tenemos la responsabilidad de ser felices para que nuestros hijos aprendan de nuestra felicidad. Me gusta mucho y además comparto. Yo me siento una mujer privilegiada en el sentido de que mi vocación la ha podido convertir en mi profesión, con lo cual mis hijos generalmente me ven contenta y me ven disfrutar y es difícil que vean que tengo un mal día en ese sentido porque al final la pasión hace que siempre tengas esa energía y demás, aunque malos días tenemos todos, pero es verdad que cuando a veces los niños no quieren ir al colegio, escuchan de los padres, no, no te quejes, que al colegio tú te lo vas a pasar muy bien, no como yo que tengo que ir a trabajar, ¿no? O, Entonces, o qué mal igual no, ejemplo. igual es peor el colegio que la oficina. Eso no lo podemos comparar, ¿no? Depende. Depende. Claro, hay personas, yo le he escuchado a Antonio Bolinches que hay un 15% de personas que pueden decir que
bueno, pueden disfrutar de su trabajo, ¿no? Y otras muchas personas tienen que encontrar en el día a día, en el trabajo, un sentido que a lo mejor puede ser ayudar al otro, ¿no? Y eso a lo mejor te puede hacer feliz porque entiendes que tu trabajo es un servicio a la comunidad. Pero cuando no es el caso, cuando en la familia hay estrés, hay preocupación, hay ansiedad y todo esto es en el día a día, es muy difícil que ese niño pueda ver en ese padre, ¿no? Un modelo de regulación emocional, de cómo se gestiona el estrés, de cómo encuentro un sentido a mi vida, cómo es eso de encontrar una razón de ser, ¿no? Un sentido a tu vida, ¿no? Yo diría que encontrar sentido a la vida es una tarea que te lleva toda la vida. Y te digo el por qué. Porque el Ikigai no es algo que se encuentra y dura para siempre. El Ikigai viene y se va y tienes que buscar otro. Yo creo que a lo largo de mi vida voy ahora por mi cuarta o quinta pasión. La primera que tuve fue la enseñanza de idiomas primero. Entonces, durante unos años, para mí, enseñar alemán era lo más importante del mundo. Me llevaba a mis alumnos a Alemania, a casa de mis amigos. Tenía una pasión absoluta por lo que hacía, pero eso se extinguió. Duró una serie de años, 4 o 5 años. Y luego tuve pasión por traducir, luego la tuve por ser editor, luego por ser escritor. Entonces, el sentido de la vida habrá que buscarlo cada día de nuestra vida, porque no es algo que te dan y ya tengas para siempre, sino que ahora no recuerdo qué autor le decía que la motivación es como la ducha. No porque la hayas tomado hoy, no necesitarás ducharte mañana, sino que mañana te tendrás que motivar otra vez. Y con el Ikigai y el sentido de la vida pasa lo mismo. Tú cada mañana, cuando te despiertes, vas a tener que recordarte a ti mismo por qué vives, para qué vives, cuál es tu objetivo y hacia dónde vas. Y si estás en un callejón sin salida o en el desierto, pues tu Ikigai será descubrir tu próximo Ikigai. Sí, eso es como la persona que está en paro y su trabajo es buscar trabajo, ¿no? Exacto. Cuando tienes tu Ikigai parado, ¿no? Tu trabajo es encontrar Ikigai. Frances, los niveles de suicidio adolescente han aumentado muchísimo en España y en Europa y la franja de edad donde vemos que hay mayor número de suicidio es entre los 15 y los 29 años de edad, que coincide que es cuando el cerebro también está en pleno desarrollo, ¿no? La etapa adolescente donde tenemos un cerebro en obras, inmaduro, un Ikigai a lo mejor sin descubrir, ¿no? Y en muchas ocasiones, pues tenemos jóvenes planteándose el suicidio como una forma de dejar de sufrir. El Ikigai puede ser, ¿no? Una forma de prevenir al encontrar un sentido a tu vida, un propósito. Yo diría que lo contrario del Ikigai, lo contrario de tener un propósito en la vida, es no encontrarle sentido a nada, que es el estado existencial propio de los suicidas. Yo, lamentablemente, he tenido que convivir con personas con este tipo de pensamientos y que algunas las han ejecutado, personas muy cercanas, y recuerdo tener muchas conversaciones con este tipo de situaciones existenciales, porque realmente un gran error que cometen estos jóvenes es que piensan que esa situación va a ser para siempre y eso es temporal. Eso dura un tiempo determinado y luego aparece una nueva ilusión, aparece el amor, te empiezas a encontrar mejor y donde había oscuridad hay luz. Eso lo explica muy bien Marian Rojas, ¿no? Que la persona depresiva, grave, aguda, piensa que está dentro de un pozo y dentro del pozo no hay salida. Tú lo que le has de enseñar a esta persona es que está en un túnel y del túnel se sale y para salir del túnel hay que seguir caminando. Entonces, respecto a las estadísticas de suicidio entre las personas jóvenes, aquí primero tendríamos que ver si realmente han aumentado o si ahora tienen más visibilidad, porque el suicidio siempre ha sido un tema tabú. Yo que trabajo en la prensa desde hace un cuarto de siglo, tenemos muy limitado a este tema porque hay el llamado efecto llamada, ¿no? O sea, no hablamos de un artículo del suicidio de un adolescente porque otro adolescente lo lee y se siente mal y tiene ideas y se empodera para hacer eso. Por lo tanto, no sabemos si hoy hay más o menos, antes era quizás silenciado, las familias lo ocultaban tras, no sé, un accidente, pero sí que es cierto que es muy difícil ser joven, en cualquier época, no solo ahora, siempre lo ha sido. ¿Por qué?
Porque tú abandonas la infancia, que es una época en la que todo parece muy claro, en la que tus padres los ves como poderosos, en los que crees en la bondad del mundo. Entonces de repente entras en la jungla de los adultos y te das cuenta de muchas cosas, pues que los mejores no llegan siempre a los mejores puestos de una empresa, que existe el bullying, ahora hay la ecoansiedad, que hay incertidumbre sobre lo que va a pasar en el mundo, que no hay futuro, ¿no? Entonces, depende de cómo te hayan preparado tus padres para la vida, si no te han dado herramientas de resiliencia, que es la palabra que se usa hoy en día en psicología, para hablar de tu capacidad de sobreponerte a adversidades, pues te puedes venir abajo. Y normalmente en el suicidio hay un factor desencadenante, que si no es un trastorno mental, que a veces no lo hay, puede ser una cosa tan sencilla como un fracaso sentimental. O sea, la persona que a ti te gusta se va con otro y aquello te acaba de llevar al lado más oscuro de ti mismo. O el abandono de un amigo o una traición. Entonces, claro, es una época en la que somos tan vulnerables que si se da el cóctel adverso de cosas, pues puede terminar gran parte de las personas en esa situación. Entonces, ¿cuál es el papel de los padres en todo esto? Yo te diría que hablar, hablar y hablar. Y hablar sin tabús, ¿no? Por ejemplo, a mí me sorprende a veces haber oído padres que los he escuchado hablar con sus hijos y que uno de ellos decía, yo he pensado un par de veces en quitarme la vida, porque mira, en este momento estaba desesperado porque no encontraba trabajo. En este otro me dejó mi pareja y yo no sabía si podía seguir por ahí. Entonces, cuando las cosas se hablan, pierden ya gran parte de su fuerza y se ganan comprensión. Entonces yo diría que así como antes muchos padres tenían el tabú de la sexualidad y quizás hoy se habla más, no tengamos tabú en esto. Hablemos con los hijos de la vida, de la muerte, de momentos en los que uno se ve en el pozo y cómo lo superaste, que explique el padre, la madre, sus propios momentos de depresión, de desesperación, porque todos los hemos tenido, y eso va a iluminar, porque entonces el hijo, la hija va a entender que aquí no termina esto, que esto es solo un capítulo del libro, que luego vienen otros, ¿no? Me gusta mucho lo que dices y además cómo lo dices. Porque voy a aprovechar también para, aparte de recomendar tu libro, recomendar el podcast que estás haciendo ahora mismo con Antonio Bolinches y Ale Rovira, que lleváis, no sé si 2, 3, 4 capítulos. Y yo he escuchado el de la resiliencia, que lo recomiendo. Después de la entrevista esta, podéis escuchar el podcast donde comentabas que tuviste la oportunidad de conocer a Cirulik, el autor del libro Los patitos feos. Sí, un Y, hombre maravilloso que aún vive y aún está en activo y hace cosas, ¿eh? Tiene más de 90 años ahora. Qué barbaridad. Y había algo que comentabas, que era que es verdad que si hasta los 6 años, ¿verdad? Esos niños y niñas han recibido un cariño, una protección de la familia, ¿no? Eso también se convierte en una armadura para la vida, ¿no? O sea que de alguna manera también el amor es protector en los primeros años de vida y hay que preguntarse si en la adolescencia, en la vida adulta, si en algún momento hay una desesperación, hay que mirar dentro, porque si hemos sido bien amados, bien queridos, dentro tenemos la respuesta, la armadura o los recursos para salir adelante, ¿no? O sea que los primeros años de vida son cruciales, aunque no nos determinan, si nos condicionan, ¿no? Pero hemos de poder salir adelante aunque no seamos bien amados y bien queridos, porque no siempre lo podemos elegir eso. Pensemos en cuántos hijos crecen en un entorno de padres separados. Hay buenas y malas separaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, nunca he estado casado, pero hace como 10 años que no vivo, o 9 años que no vivo con la madre de mi hijo, pero tuvimos una buena separación en el sentido de que nunca ninguno de los dos habló mal del otro delante del hijo, que hemos hecho muchas cosas todos juntos, incluso con los novios y novias actuales, pues irnos todos de viaje. Entonces, mi hijo, que yo solo tengo un hijo, ha percibido que hay cariño, que hay amor, que hay amistad, que hay buen rollo. Pero ¿qué pasa cuando hay una separación
con mucho dolor entre medio, con traición, con mucha guerra jurídica y no jurídica, y el niño le hablan mal del padre y luego le hablan mal de la madre y luego pasa, pues es difícil que podamos tener ese sostén, ¿no? Que tú dices. Entonces, yo diría que también a nivel individual, desde el punto de vista del padre y de la madre, hay que enseñarles que la vida no es perfecta, que todos desearíamos que las cosas fueran como en las películas de los años 50 en los que ves la familia ideal, pero que a veces no es así, que cada cual hace lo que puede y que también él o ella cuando llegue a la edad adulta va a tomar decisiones, se va a equivocar, igual va a rehacer su vida o no y tendrá suerte y la podrá hacer. Entonces, yo creo que una buena herramienta que les podemos dar es flexibilidad mental. Decir, mira, si todo va bien, fantástico. Y si no va bien, pues buscaremos otros caminos, ¿no? Y que no se vea el cambio como un trauma, ¿no? Sino como momentos en la vida en los que hay que reinventarse y que los padres quizás lo han vivido, ellos quizás lo vivirán en otras cosas, puede suceder, no sé, en el trabajo, alguien que cambia de entorno laboral, una enfermedad sobrevenida que te limita para una cosa pero te abre otra. Entonces, prepararlos para todas las contingencias, yo diría. De ahí el concepto de resiliencia, ¿no? De poder resistir, ¿no? Sí, Y rehacernos en el dolor, ¿no? Y salir exacto. La fortalecidos. resiliencia, que es una palabra que viene de la física de materiales, es ese metal que tú lo puedes doblar y no se rompe, ¿no? No es frágil, vuelve al lugar de partida. Entonces, básicamente, lo que nos enseña la resiliencia es que todo es temporal y que el hecho de que hayamos pasado por una mala época, eso no compromete la felicidad futura. Y por eso el libro de Cyrulnik se llama Los patitos feos, porque el patito que se cree feo luego es el más bello del estanque, ¿no? Cuando ha desplegado sus plumas y todo su potencial, y lo mismo les pasa a tantísimas personas. Yo ahora estoy leyendo la biografía, mira, que la voy a enseñar aquí todo, de Isaac Asimov, que fue el Ujú, gran maestro de la ciencia ficción en el siglo XX, ¿no? Aquí lo tenemos, para que lo... ujú. Y Asimov explica, claro, que él llegó a Estados Unidos con 3 años de Rusia con sus padres como inmigrante judío y que eran muy pobres. Vivía toda la familia de una tienda de caramelos que tenían. Tenían un puesto de caramelos y de eso vivían todos. Y él, cuando empezó a estudiar en una escuela pública, se metían con él, lo ridiculizaban. Entonces él, ¿de qué manera aplicó la resiliencia que le habían enseñado a sus padres? Pensó, vosotros me despreciáis, pues yo voy a ser mejor que todos vosotros. Entonces, cuando estaban los chicos jugando a pelota, él se encerraba en la biblioteca, leía Shakespeare, leía todo y logró ser el mejor de la escuela y luego fue a la universidad y se convirtió en un grandísimo autor. Entonces, aquí al final lo que hay que entender, y creo que hay que explicarse a los niños, es que cada cual llega a la vida con unas cartas diferentes. Pues hay quien lo tiene mejor porque ha nacido en un entorno con una buena economía, buenas relaciones de los padres, en un buen barrio, con muchas posibilidades, y hay otros que tienen un punto de partida más difícil. Entonces, lo que nos dice los patitos feos de Cyrulnik es que todo el mundo puede convertirse en cisnes si tiene el apoyo adecuado y si ayudan a este niño o a esta niña a descubrir sus talentos, a descubrir su ikigai, ¿no? Porque por muy dickensiana que haya sido la vida de alguien, si hay un profesor, una madre, una psicóloga, un coach que dice, tú tienes un gran talento para escuchar, pues igual está descubriendo en esa persona que hay un alma de terapeuta que puede desarrollarse, ¿no? Entonces, todo esto creo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de hablar con los niños. Sí, estoy de acuerdo. Hay un libro del que tú también hablas, que a mí me fue una lectura obligatoria en la universidad, que es El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Y en aquel entonces lo leía con unos ojos y hoy lo entiendo de otra manera, ¿no? Entonces, ¿cómo de relacionado está el Ikigai, ¿no? El Sí, para qué, la está vida muy con sentido. relacionado hasta el punto que le dedicamos todo un capítulo a Víctor Frankl, porque realmente su terapia era la terapia
del propósito vital, la logoterapia, logos, sentido, la terapia del sentido de la vida. Y en Japón, más o menos en la misma época, hubo otro terapeuta que se llamaba Shoma Morita, que también tenía una terapia de propósito. Por lo tanto, en el libro de Ikigai les dedicamos muchas páginas a ambos. Básicamente, ¿qué es lo que decía Viktor Frankl? Era como una oposición al psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis explora el pasado para comprender el presente y organizar el futuro. Entonces, si tú sabes de dónde vienen tus traumas, colocas a tu familia en el esquema y entiendes de dónde vienen muchas cosas que te están sucediendo, pues puedes llegar a vivir mejor. Pero eso es un proceso que lleva mucho tiempo. Entonces hay que pensar que cuando Viktor Frankl empieza a aplicar la logoterapia, estamos en la inmediata posguerra, con personas que han perdido hermanos, que han perdido padres, que han perdido hijos, que han perdido negocios, casas. Entonces, era gente totalmente desesperada. Entonces, él planteó una terapia que se orientaba a encontrar un propósito, por muy pequeñito que sea, para mañana. Entonces, la típica consulta de Viktor Frankl, que se recogieron algunas de estas entrevistas que él hacía, pues él estaba delante de alguien que aborrecía la vida y que creía que no podía ser feliz, entonces él les preguntaba, ¿y tú por qué no te suicidas? Entonces, casi todo el mundo encontraba alguna razón a la que aferrarse. Entonces, la logoterapia lo que busca es no tanto explorar el trauma, sino mirar al día de mañana y decir, bueno, aunque el 99% del mundo y de mi vida no me gusta, ¿cuál es el 1% que sí me puede gustar? Y una vez identificado, pues esa perla la pones en el centro de tu día a día y empiezas a trabajar desde ahí. Hay una frase que yo tenía aquí subrayada que dice, una persona feliz está demasiado satisfecha con el presente como para pensar en el futuro, que Sí, es de tu libro Ikigai. esa es una Entonces, de las definiciones de felicidad. En el libro dedicamos también un capítulo al flow. De hecho, Mihai Csikszentmihalyi, el autor de este estudio, que murió ahora durante la pandemia, igual que Ken Robinson, que también lo citamos, a él le gustaba mucho Ikigai y nos escribió un mail diciendo que quienes habíamos explicado mejor su teoría después de él éramos nosotros en este libro. ah, Y lo que hace muy bonito el profesor Csikszentmihalyi es que equipara felicidad con flow. ¿Y qué es el flow? Es ese sentimiento que tiene una persona cuando está haciendo algo que le gusta muchísimo, entonces el tiempo se desvanece. Su mente deja de proyectarse al pasado, deja de proyectarse al futuro, está totalmente entregado a lo que hace. Entonces imaginemos, no sé, un nadador que está nadando y está 100% presente en eso. Un pianista de jazz que está improvisando y no sabe si ha pasado 7 segundos o 7 minutos. Una maestra que ama su trabajo y que está en clase con sus niños y termina la jornada y se le ha pasado un suspiro. Pues bueno, la felicidad también se puede definir por eso, ¿no? Como la capacidad de poner foco en algo que nos apasiona, en algo que se nos da bien hacer y en algo que tiene un sentido, que tiene un propósito. qué bueno. Y entender que hay que poder disfrutar de las cosas, pero también hay que hacer que eso también surja, ¿no? Yo suelo decir que cuando tú soplas las velas, ¿no? Y pides un deseo, ¿no? Que sea un deseo posible de alcanzar, porque estés dispuesto a hacer algo por cumplirlo, ¿no? No como que por arte de magia algo imposible pueda suceder, que también, sino que sea algo que yo deseo, pero que estoy dispuesto a trabajar en ello, ¿no? Para que se Sí, haga posible. por arte de magia no sucede nada, ya te digo yo. Yo he conocido en mi vida a muchos ludópatas por entorno familiar y conozco muy bien la mentalidad de quien juega la lotería, que me parece respetable. O sea, es una persona totalmente desempoderada que no piensa que por sus propias fuerzas pueda conseguir nada más que lo que tiene. Entonces todo lo fía a ese número que tiene 5 cifras y que por lo tanto hay una posibilidad entre 100.000 de que pueda tocarle. Y así día tras día. Entonces eso es como una procrastinación Ujú. continua y eterna
de cualquier cosa que tú pudieras hacer por ti mismo, ¿no? Entonces, sí, sí que yo diría que lo primero que hay que enseñar a los niños, ya que estamos en un programa dedicado a esto, es que nadie vendrá a regalarles nada y que no será la providencia la que traiga esto o aquello, sino que tendrán que mirar con lo que tienen en este momento qué pasito pueden dar o qué pequeño muro podrán tirar para ir un poco más adelante y que conseguirán solo lo que ellos, la felicidad que ellos fabriquen. Qué bueno. Me gusta. El otro día yo escribía en la cuenta de Instagram la fórmula 55-5, que esto fue algo que yo le expliqué a mi padre, le gustó mucho y entonces pues le quise dedicar a él el post de ese día, ¿no? Y consiste principalmente en invertir 5 minutos en aquello que te preocupa para poder también libremente quejarte y desahogarte y expresar lo que tú necesites, pero invertir 55 minutos en ocuparte, en buscar o una solución o buscar ayuda o valorar opciones para que toda tu energía esté centrada la mayor parte del tiempo en enfocarte un poco en buscar una salida, ¿no? Si quieres verlo como salir del túnel, ¿no? En lugar de quedarte en el pozo, como bien decías, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo dedicamos a preocuparnos por cuestiones que si simplemente nos ocupáramos en ellas, quizás igual no habría una solución, pero sí habría otra opción, ¿no? Sí. Me gusta lo de la fórmula 555 porque hay gente que tiene fórmula 55-5, que se pasa 55 minutos pensando, hace 5 minutos algo y ya se ha acabado el tiempo y ya hasta mañana, ¿no? Entonces, sí, me parece muy bien esa medida, ¿no? Ese baremo, 5 minutitos para pensar, 55 para actuar, una proporción 1:11. Sí, realmente un problema que tienen los procrastinadores y la gente que tienen baja autoestima o síndrome del impostor, podemos poner muchos nombres de todo esto, Ujú. es que pasan demasiado tiempo dentro de su mente. Están dando vueltas y vueltas y vueltas a lo que pasará, a lo que podría pasar, a lo que pudo haber salido mejor, a lo que hicieron, a lo que dejarán de hacer, al futuro. Y estos son como excusas para no estar haciendo lo que deberían hacer. Pero la vida no es lo que pensamos, la vida es lo que hacemos. Entonces es Mm. muy importante ser hombres y mujeres de acción, como decía Vicente Ferrer. Sí. Está bien tener un pensamiento y decir, bueno, de todas estas opciones, ¿cuál es la más oportuna ahora? Esta. Pero si luego no la realizo, eso es materia muerta, no sirve para nada. Entonces, debemos acostumbrarnos a cortar la distancia entre lo que pensamos y lo que hacemos y darle mucho más protagonismo a la acción. Estoy totalmente de acuerdo. Ser proactivos, ¿no? Hacer que las cosas sucedan, ¿no? Por ir terminando, Frances, que te estoy disfrutando muchísimo, pero no quiero abusar de tu tiempo. En tu libro, El método Ikigai, hay un apartado que dice ideas para actos aleatorios de amabilidad. Me gusta mucho cómo explicas, ¿no? Lo importante que es que seamos amables y simplemente voy a leer algunas de todas las que hay y más que pueda haber, ¿no? Pero cómo con la amabilidad podemos hacer simplemente que la otra persona se sienta amada, ¿no? Y en y en esa magia que surge, ¿no? Que puedan darse por relaciones de calidad, porque sabemos que las relaciones de calidad pues también generan bienestar emocional, ¿no? Entonces, entre cosas que dices, ¿no? Dices, sonríe a la persona que tienes en la cafetería. No sé si has visto alguna vez algún vídeo de esos de internet, ¿no? Que están en un bus y sube una persona, paga su billete de bus y si dice buenos días, le regalan el billete de bus, el Ujú. pase gratis, ¿no? Y los que no dicen buenos días tienen que pagar su billete, ¿no? Entonces, como muchas veces se nos olvida entrar y saludar y decir buenos días, ¿no? O algún otro vídeo que he visto, ¿no? De que llegas a una cafetería, dices buenos días, ¿no? Y te regalan el café, ¿no? Como diciendo, bueno, esto es lo que hay que hacer, lógicamente, pero muchas veces lo hemos perdido, ¿no? Entonces pones cosas como escribe una nota a un compañero de trabajo dándole las gracias por cualquier favor que te haya hecho, dile a alguien lo bien que le sienta su nuevo corte de pelo,
un halago, un elogio, ¿no? Manda un mensaje cariñoso a uno de tus amigos, o dale una moneda a un músico que veas en la calle, ¿no? O cómprale un té o un café al portero de tu edificio. Pequeñas acciones de amabilidad, ¿no? Que hacen que la vida sea mucho más agradable, ¿no? Entonces, ¿qué impacto tiene la amabilidad y los pequeños detalles, los pequeños gestos en las personas que hacen también que tu Ikigai se mantenga, ¿no? Digamos, ahí activo, ¿no? Yo diría que tiene un gran impacto, o sea, con cada interacción humana estamos decidiendo entre tres caminos. Si la persona se va a ir igual de cómo está, neutralidad, si va a marcharse peor porque la tratamos mal o la tratamos con indiferencia o con irritación, o si se marcha peor, si somos capaces de darle una sonrisa, de escucharla, de darle ánimos, de hacerla reír. Por lo tanto, cualquier acto de amabilidad, cuando se hacen listas de estos random acts of happiness o kindness, se habla de dejar cafés pagados a personas que no los pueden tener, ¿no? Porque viven en la calle, pero también es cosas tan sencillas como tratar a alguien con cortesía, preguntarle cómo está y pararse a escuchar lo que dice, porque mucha gente te dice qué tal, pero si les dices qué tal, luego no te están escuchando, están pensando en otra cosa, ¿no? Entonces, al final, quizás lo más bonito y lo más amable que podemos regalar a los demás, a nuestros hijos, a nuestros compañeros, a nuestra pareja, a quien sea, es nuestra atención, y una atención amable, que no juzgue, y que le estemos comunicando al otro con nuestra presencia lo que tú me cuentas y tu situación me importa. Qué bueno, sí. Hay una frase que me gusta mucho que dice, no sé quién es, pero dice algo así como, habla solamente si lo que vas a decir es más hermoso que el silencio, ¿no? Ujú. Eso Entonces, es un proverbio japonés, seguramente, o chino, ¿sí? Sí, de hecho, mira, hay un documental de Netflix que se estrenó el año pasado que se llama Stutz, Stuzzt, que es un psiquiatra que se ha hecho muy famoso en Estados Unidos, que es el terapeuta de las estrellas de Hollywood, que en su conversación con Jonah Hill, que es un actor que es el director del documental y que charla con él, dice, esto es el mundo al revés, dice, los amigos que no tienen ni idea de nada, te dan consejos que no has pedido y el terapeuta te da silencio. Dice, debería ser lo contrario. El amigo te debería escuchar con silencio y atención y el terapeuta te debería dar consejos. pero generalmente la idea es Es que al la persona revés, encuentre su camino, ¿no? Claro, pero sí, pero es exacto. verdad que los consejos hay que darlos solamente si se piden y muchas veces somos dados a yo en tu lugar, yo que tú, Sí, pues aquí el deberías. gran error es que nadie está en el lugar de nadie. Entonces tú puedes ver claramente que si tú fueras esa persona, pues por ejemplo, no le aguantarías a esa pareja X cosas. Pero como tú no estás ahí, igual desde el lugar del otro, los beneficios superan a los inconvenientes. Por lo tanto, ¿quiénes somos, no? Para juzgar, como mucho podemos acompañar. Sí, estoy de acuerdo. Frances, vamos a ir terminando. El concepto de Ikigai, hemos dicho que en el fondo es construir una vida que merezca la pena ser vivida, encontrar una razón de ser, un porqué, un para qué, algo que vaya más allá de la maternidad, que la maternidad es una etapa de nuestra vida. En un momento dado la descubrimos y los hijos llegan a nosotros, pero somos seres independientes y entonces tenemos que estar unos años al cuidado de otros años acompañando, dejando que ellos también encuentren un poco su vida, su ikigai, y nosotros encontrar el nuestro, que como bien has dicho, podemos ir teniendo varios a lo largo de la vida. Tú recomiendas mucho también hacer cosas nuevas, leer un libro de una temática que desconoces, ¿no? Aprender a tocar un instrumento, ir con un grupo de personas que no conoces y estar abierto también a lo espontáneo, ¿no? A la experiencia, ¿no? Algo que te haga vibrar por dentro, ¿no? Estar abierto a que sucedan cosas, ¿no? Vitamina C de curiosidad, que es lo que tienen los niños. Los niños siempre están probando cosas nuevas y si ven una caja, pues la destapan y miran lo que hay dentro y van mirando el mundo con ojos nuevos. Entonces, quizás si nos hallamos en un momento de tristeza, de apatía, de confusión, hay que volver a ser un niño y hay que volver a entusiasmarme con las cosas, salir de los caminos trillados,
leer libros que normalmente no leeríamos, ver películas que no veríamos, estar con gente diferente a lo que es nuestro ambiente, y de todo ese conjunto de inputs del mundo, pues algo va a hacer sonar una campana y nos va a dar una nueva luz sobre lo que puede ser nuestro próximo Ikigai. Me ha encantado hablar contigo, Francés. Si te escucha una madre o un padre que tiene un niño en etapa de crianza, un adolescente con sus crisis normales de la adolescencia, o un matrimonio que está, bueno, con cambios a nivel de pareja o de trabajo o existenciales, ¿qué van a encontrar en el Ikigai? Mm, Depende si es para ellos. Si leen los primeros dos libros de Ikigai, que se llama Ikigai y el método Ikigai, pues van a encontrar herramientas tanto para buscar el propósito en la vida de sí mismos, como para ayudar a otras personas, por ejemplo, sus hijos, en ese camino. Si leen el pequeño Ikigai, que está pensado para que lo lea ya el adolescente, pues encontrará una fábula y ejemplos inspiradores y pequeños ejercicios para que los haga la propia persona joven. Entonces, al final, yo creo que dedicar tiempo a entender lo que es el propósito en la vida nos va a ahorrar, pues, muchos desvíos y muchos momentos de sentirnos perdidos en la vida, porque al final lo único que nos puede devolver al mundo es encontrar un sentido en lo que hacemos. Y, como decían los existencialistas franceses, tal vez la vida no tenga ningún sentido, pero nosotros podemos dárselo. Me encanta. Yo te decía a ti, Francés, que cuando eras jovencito escribías unos cuentos, los mandabas a una radio y debían de Ujú. gustar muchísimo. Sí, Y, sí. pero gustaban muchísimo, ¿verdad? Bueno, a la vista está que luego pues te has convertido en escritor y de gran éxito, ¿no? Pero en aquel entonces quizás tú no estabas tan abierto al feedback que te daban otras personas y lo dejaste ahí, ¿no? Y que a veces también hay que estar atento a lo que viene del exterior porque quizás Sí, estén confirmando tu Ikigai. sí, si yo hubiera estado más atento, me habría dado cuenta de que los cuentos que yo escribía con 15 años en esta radio, que la escuchaba media Barcelona o toda Barcelona, era una radio que escuchaban mucho pues toda la gente de las tribus musicales de la época, pues radiaban mis cuentos y los oyentes los pedían que los volvieran a leer, y salían varias veces. Entonces, quizás ahí me podría haber dado cuenta de que había un talento que yo podía desarrollar. Pero al no tener ese apoyo en mi propia casa, yo creo que pesó más esto segundo, porque mi padre era un apasionado de la lectura y coleccionó miles de libros en su vida y sabía, era autodidacta y sabía varios idiomas y escribía, y mi padre nunca me validó como autor. Entonces yo siempre que le daba un escrito a mi padre, él lo miraba y lo dejaba a un lado y decía, puede pasar, pero no me decía ni que se podía hacer mejor, ni me felicitaba, ni me decía, oye, pues cambia esto. Entonces, quizás pesó más la indiferencia de mi padre que ese cariño que yo tenía de personas anónimas que escuchaban la radio, que no me daba cuenta que era por algún talento que yo pudiera tener. Qué bueno. Así que estar atentos, ¿no? Al entorno, porque si nos quedamos con un referente que es muy importante, que es el papá, bueno, pues a lo mejor ahí no estamos viendo que algo estamos ocultando, ¿no? De nuestro Y hay que talento, ¿no? pensar que cuando alguien puede tener un talento, que ese talento puede ser, ahora hemos hablado de escritura, pero puede ser, yo qué sé, el cálculo matemático, la programación, el arte, la escucha. Uh, el niño, el joven, la primera persona a quien quiere gustar es a sus padres. Mm. Entonces, tú necesitas que tus padres te apoyen y te digan, mira, lo haces bien, o apuntas maneras, o yo creo que con un poco de trabajo por aquí puede ser lo tuyo. No hay nada más triste para un chico que no tener el apoyo de los padres. Por lo tanto, los primeros coaches que tienen que haber son los padres, sin ser falsos, en el sentido, Mm. porque nuestro hijo chute la pelota, no hay que decirle que es Messi. No, pero dentro de lo que te están mostrando, pues ver la parte quizás más brillante que tiene esta persona y reconocérsela y decir, mira, vemos que tienes esto y que tienes un futuro muy brillante, sigue por ahí. Y eso
va a empoderar a esta persona joven a seguir trabajando. Quedamos con tus palabras, Francesc, y a las personas que nos escuchan deseo que si habéis encontrado vuestro Ikigai, que lo compartáis con el mundo. Si no lo habéis encontrado todavía, que se convierta vuestra tarea principal en encontrarlo. Que el talento de vuestros hijos, que lo potenciemos y que consigamos que si el Ikigai que se tiene en la infancia no se pierda y se mantenga en la adolescencia y en la vida adulta, pues ya iremos encontrando diferentes Ikigais que hagan que esta vida pues merezca la pena ser vivida. Gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, por tu cercanía, por ser como eres y por contarlo tan bonito como lo cuentas. Gracias, Francesc, y hasta otra. Muchas gracias, Patricia. Hasta otra.